Hoy estamos con la presencia de Tony, que nos ha traído una enorme selección de Sapelli Quilted, es nuestra madera del mes, y vamos a compartir algo de información sobre la madera. Tony, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Con ganas de hablar un poco de madera? Sí. No hago otra cosa todos los días, pero sí. Bueno, para nosotros es una gran compañía que estés aquí, que nos compartas algo de tu conocimiento sobre estas piezas, que son todas piezas de maderas Barber, que hoy hemos preparado para exponer y para ir conversando un poquito. Me gustaría, para empezar a hablar, saber un poco del origen, de dónde viene esta madera, cómo llega esta madera a nosotros. En general, el Sapelli crece desde Costa de Marfil hasta Uganda. Todo lo que es el África occidental, incluye muchísimos países. Esta en concreto viene de Congo. Ajá. Esas fotos que veíamos, que ahora las vamos a poner en la edición también para que las pueda ver la gente, esas son fotos del árbol, digamos, del tronco. Justamente donde se han sacado estas piezas. De estas mismas piezas. ¿Qué tamaño tiene, sabes, más o menos? ¿Cuánto puede llegar a medir? En metros cúbicos es un tronco de 38 metros cúbicos. ¿Y en altura? ¿Sabemos cuánto puede llegar a tener? La altura entera del árbol hasta donde empiezan las ramas no la sé, porque yo el tronco ya lo vi cortado. Pero estaba hecho en dos trozadas, que entre las dos trozadas mediría unos 18 metros. Ok. En comparación a otras maderas, ¿es un tronco grande? Es un tronco muy grande, en comparación a otras maderas y en lo común del Sapelli. También es unas medidas que no son proporcionales para los troncos que se cortan normalmente de Sapelli. Claro. ¿Cuál es ayer cuando hablábamos un poquito de esto, me contabas algo de la situación del CITES, digamos, de la preservación de esta madera? ¿Cuál es la situación en la que está el Sapelli hoy? Es una madera vulnerable, a pesar de que crece por muchísimos países. El área de crecimiento que tiene es enorme, no como otras que a lo mejor crecen en ciertas regiones, pero claro, también es una madera que tiene una infinidad de usos y se usa nosotros lo usamos para el mercado de la lutería, las guitarras, tanto chapadas, contrachapadas o eléctricas, pero el grosso del mercado es chapa para muebles, para puertas, para paneles, incluso suelos, y se gasta en todas las partes del mundo. De ahí su vulnerabilidad, ¿no? Porque hay mucha, pero se consume mucha a la vez. No está aún incluida en el CITES, está en un anexo desde finales del 21, que se propuso incluirla en el CITES, se aprobó a principios del 22, pero aún no está incluida en el apéndice 3. Pero sí que está con el anexo D, que eso quiere decir que todas las empresas que importen desde origen sí que necesitan una comunicación directa con el organismo CITES. Y en muy breve estará ya dentro del apéndice CITES en el número 3. Tenemos entonces aquí varias piezas de Sapelli Quilted. ¿Cuál es la característica de esta madera que nos pone ese quilted en el nombre? Quilted viene del mercado americano, ¿no? Que es como acolchado. Nosotros aquí en España se la ha llamado siempre, tienen distintas formas de llamarlo, ¿no? Pero lo más común dentro del mundo de la lutería es el quilted, porque lo más conocido es el arce quilted, que lo conoce todo el mundo, pero esto es una anomalía del árbol, esto no es una cosa normal, igual que en el arce. ¿Sabes? En el caso del arce y el Sapelli puedes encontrar un palo cada 100, 200, 300 árboles, un palo con esta característica. ¿Y qué es lo que produce esto? O sea, produce simplemente la figura. O sea, normalmente, en el caso del Sapelli es una madera que tiene el duramen así grisáceo, la albura, grisácea, el duramen es un tono rojizo que va cogiendo color con la oxidación y suele ser madera que siempre se busca cortada al hilo, porque son diámetros bastante grandes, con unos anillos muy marcados. A veces tiene algunos puntitos de resina que guardan los vasos por la fotosíntesis, pero suele ser siempre recto. Cuando se gasta para la chapa, a veces se busca algo más rameado, que haga la figura, el dibujo, pero nunca el quilted. El quilted, como te digo, es una rareza, y para poder aprovechar al máximo la parte que sale con este acolchado, no todo el tronco tiene el mismo acolchado alrededor de todo el tronco.
siempre suele ser de la corteza hacia adentro y conforme más te vas metiendo en el árbol va desapareciendo. Claro. Y para que se aprecie bien la característica esta tienes que cortarlo siempre flat, o sea, al revés, a la contramalla. Claro. Si lo cortaras a la malla, la figura se perdería. Ok, el corte flat en el caso de la pieza como esta es que el mallado está en paralelo, o sea, Sí. en la misma orientación, digamos, que en este corte, caso la sí, superficie sí, más grande del exacto. corte. Y Las eso, fibras de la malla, de la veta, irían todas en esta dirección, claro, ¿sabes? Y No eso- en esta, como normalmente se corta el sapelí normal. claro. Y eso genera como una especie de ondas. No, las digamos. ondas ya las tiene el árbol, de por sí tú en el tronco por fuera ya puedes apreciar esto. Ok. Ajá. En el tronco ya se aprecia si va a tener más, si va a tener menos. Lo que no puedes apreciar es cuánto de profundo entra. Claro, Aunque a veces entra muy poquito y otras veces entra más. ¿Cuándo se sabe? Cuando se corta. Pero si tú quieres que las piezas que vas a obtener tengan esa figura, primero lo tiene que tener el árbol y luego es el corte que tú le das para que se aprecie. Porque si lo cortas tangencial, ¿sabes? Sale de una forma y si lo cortas radial sale de otra. claro. En el caso de tangencial es cuando se ve siempre el acolchado. Y Pero eso- esto pasa con el sapelí, con el arce, con cualquier tipo de madera que sea acolchada. Claro. Eso cuando tú ves el tronco, tú me dices que no hay manera de saber lo que hay dentro, ¿no? Solo, obviamente, La cantidad, no. La cantidad. Normalmente se hace una cata. ¿Cómo es eso? Se corta en las testas del tronco, se hace una cata de profundo para ver hasta cuánto de hondo entra el quilter. Porque por la testa sí que se ve. Claro. O sea, y de esa manera puedes de alguna manera suponer- Apreciar o ver cómo va desapareciendo o ver en qué punto desaparece. Claro. Y puede suceder que una vez que tienes el tronco y lo abres, te encuentres con que no es útil o la cantidad de material que hay adentro del tronco. Sucede. No es que pueda, es que ¿Qué sucede. sucede? Es tanto en positivo como en negativo. Es la peor pesadilla, ¿no? Eso sucede. Porque claro, estas maderas son súper valoradas. Yo te digo, sale un árbol cada 100 o 200 y el precio de mercado de estas maderas es muchísimo más elevado que en la misma especie sin esta característica. Claro. Bueno, vamos un poco a lo que es la madera musical, digamos, ¿no? Al uso sonoro de esta madera. ¿Cuáles son las características que podemos esperar de este sapelli quilted a la hora de transformarlo en un instrumento? Vale. Tiene unas características muy similares, salvando las distancias, a la caoba o a la samanguila o al sipo, que son todas de la misma familia. Okay. Incluso el sapelli, ¿vale? Todas ellas pertenecen a la misma familia. Por eso a veces, dependiendo del país, le llaman mahogany, sapelli mahogany o mogno, Claro. todo porque es de la misma familia que las caobas. Lo más parecido visualmente es el color. La densidad es un poquito más alta siempre que la caoba, la Swietenia macrófila, pero la respuesta va a arreglo en consonancia al coste de la madera. También es una madera más asequible, que es una madera que no da problemas, muy estable y a la hora de transmitir tienen muchos parecidos y similitudes a la caoba africana o a la caoba americana. Perfecto. Nosotros tenemos acá una especie de catálogo de piezas. Me gustaría empezar por los fondos y aros que tenemos en dos calidades. Contar un poco a la gente qué es lo que determina la calidad de la primera y especial, ¿no? En este caso del sapelli quilted. Sí. En el sapelli normal, que no tiene esta característica, no hay calidades. Y es una madera bastante estable y uniforme de una pieza a otra, muy similar, casi hermanas. En estas no. En estas la figura determina la belleza de la pieza y hay piezas que tienen mucho más figura, mucha más belleza que otras. Entonces, de ahí el diferenciarlas. Nosotros en Madera Barber siempre damos la posibilidad a los clientes de poder seleccionar en caso de que vengan aquí y si todo estuviese junto, pues el primero que llega es el primero que se lo lleva, ¿no? Y todo el mundo quiere el de mayor belleza. De ahí hacer esas dos clasificaciones, porque hay gente que quiere utilizar esta madera por su característica, pero no se puede permitir el coste de la madera que tiene el dibujo más espectacular. De ahí el separarlas. Normalmente las calidades más flojas se va a ver más el radial,
y en las calidades más altas va a ser todo tangencial, que de ahí es que es tangencial porque se ve el dibujo. Las otras, claro, si las haces tangenciales, no van a tener la belleza que tienen, por eso son un poquito más radiales. Estos son drop tops, ¿no? También sí, hay dos calidades en este caso. Igual, para el drop top. La diferencia es la misma. Que estas son las piezas que usamos, digamos, como pieza superior para los cuerpos de guitarra eléctrica. ¿Tú recuerdas la profundidad que tiene el drop top, la medida de este corte? Los drop tienen 7 y los carver tienen 16, creo que son. Claro, que el carver top es generalmente el que usamos para modelos tipo Les Paul, que necesitan un poquito más de altura para la curva, y los drop top más asociados a Telecaster y Stratocaster. Que justamente son también estos cuerpos acabados que son de nuestra marca MB Exclusive que tenemos aquí, que en este caso son tres cuerpos, Telecaster, Stratocaster y Jazz Bass, que están hechos también esto es una sola pieza, ¿no? de Sapelli Quilted. Y por último, en este muestrario, lo que sería la pieza única disponible, ¿no? para la construcción de cuerpos de guitarra y de bajo eléctrico. Esto es una belleza increíble, digamos. Cuando preparábamos las maderas estaba viendo esto y me fascinaba un poco. ¿Cómo se comportan los acabados en esta madera después? Esto se puede trabajar obviamente con goma laca, con cualquier tipo de... Con cualquier tipo de barniz, con goma laca, con poliuretano, con cualquier barniz es aceptado y se usa en distintos mercados. Luego tiene una característica que acoge muy bien el tipo de tono o color que le des. Por supuesto, lo que no lo puedes hacer es blanco, pero puedes usar nuestros tintes de monocoat, que le puedes dar una apariencia azul, verde, rojiza, amarilla, en donde todas las aguas o acolchamiento, como le llaman los americanos, se van a apreciar más y van a resaltar muchísimo más. Esto se ve mucho y es muy común. Estos colores en guitarras de arce, habrás visto, verdes, amarillas, azules, rojas, con el diseño y el dibujo. En muchos casos estas guitarras llevan chapa de 7 décimas pegada sobre el cuerpo. Esto estamos hablando de una pieza maciza de 5 centímetros. ¿Cómo preservamos esta madera cuando compramos una pieza, un juego de fondo y aro? ¿Cuál es la mejor forma de tener esto guardado hasta el momento de usarlo? Como todas, o sea, no hay excepciones. La única diferencia que puedes encontrar de esta madera a otras es que es mucho más estable y es más difícil que se deteriore por un mal almacenamiento. Pero aún así, todo es recomendable cortarlo o semi-elaborarlo a las medidas que luego ya podéis trabajar, dependiendo del instrumento que vayas a hacer, estacionarlas en un sitio con la temperatura y la humedad controlada, y recomendable 2, 3, 4, 5, todos los años que puedas antes de su uso. En caso, que es lo que suele pasar en muchos casos, que no disponen de ese tiempo se puede adelantar ese proceso, siempre habiéndolo estocado previamente y estabilizado un poco natural, luego en el secadero de vacío. Una vez secada, automáticamente, dependiendo de la zona en la que estemos y en la humedad relativa que haya en el ambiente, la madera va a coger humedad. Entonces tienes que continuar estocándola o controlándola en un sitio con la temperatura y humedad controlada. Si no, va a coger esa humedad o va a soltar. El que coja humedad antes de fabricación no es tan grave, pero el que pierda mucha humedad sí que puede ser grave, porque pueden empezar a salirle fisuras y deformaciones. O sea que, a esta y a cualquiera de las maderas. Es más, permíteme decir, peligroso que la madera se seque abruptamente a que coja humedad. Creo que en la creencia popular es al revés, todos pensamos que lo peor es que la madera absorba humedad, ¿no? Los problemas con las guitarras clásicas acústicas, incluso eléctricas menos, pero también pasa en los trastes. El traste es un metal que ni encoge ni estira. El mástil, el diapasón no, eso sí que puede coger humedad y puede dilatarse o contraerse. Y en el caso de las guitarras clásicas o acústicas, cuando se expande, cuando coge humedad, se expande. Si se expande puede deformar un poco el instrumento, pero si fuera muy exagerado, incluso reventarlo. Pero si se encoge, sí que revienta, porque cuando las uniones que lleva con la cola, eso no deja encoger,
sí que deja dilatarse, pero no deja encogerse. Claro. Tony, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. Muchas gracias. Y nada, nos veremos el mes que viene con una nueva madera para dar continuidad a este ciclo. Ya hablaremos de qué trabajaremos el mes que viene. Hay mucha gente que nos ha comentado acerca del ébano, así que probablemente sea uno de los candidatos para estas conversaciones. Lo resolveremos luego. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo y seguimos adelante. Muy bien. Gracias.